buenas tardes. Hola, buenísimas tardes. Uy, Arantxa, ¿qué estás haciendo? Pues aquí me tienes cargando la carretilla. Y es que cuando uno piensa en una carretilla parece que siempre la asocia a trabajos duros o al transporte de objetos pesados. Sin embargo, la carretilla de bricomanía no tiene nada que ver con eso. Así es, nosotros le vamos a dar la vuelta a la carretilla y vamos a verla como un objeto decorativo. Por ejemplo, para guardar plantas o como revistero. O incluso para guardar juguetes. Puede ser utilizada como un juguete por los mismos niños. Como veis, nuestra carretilla está llena de ideas, consejos y sugerencias, como nuestro sumario. En el tema central de hoy construiremos una preciosa carretilla que podremos utilizar para diversos usos. Volveremos a la cocina para aprovechar el hueco del zócalo y guardar en él una útil escalera plegable. Pintaremos la verja del jardín protegiendo el hierro con un recubrimiento decorativo. Y en el último briconsejo veremos un curioso acabado para la madera, el flameado rústico. Ya lo habéis visto, en el tema central de hoy vamos a construir una decorativa carretilla. Y fijaros en el acabado. Hemos empleado la técnica del flambeado. La palabra flambeado viene del francés flambé, que significa quemar. Esto lo vais a ver muy bien en un briconsejo. Y ahora fijaros un poco en la carretilla. Se compone de tres partes. La parte superior, que es la caja, con su base. La segunda parte, que van a ser las asas y la horquilla. Y la tercera parte, que será la rueda y los dos soportes para la carretilla. Esta carretilla la vamos a construir en madera de pino alistonada. Y fijaros, os he traído aquí algunas muestras para que veáis distintos modelos. Ya veis que tienen distintos grosores, de 30 milímetros hasta 18 milímetros. También podéis encontrar más finas y por supuesto también más gruesas. Y la particularidad de este tipo de tablas es que en vez de ser de una pieza, se componen de distintas piezas o listones que van ensamblados entre sí. A ver si conseguís verlo un poco. Ya veis que van siempre con la veta en distinta posición para absorber las dilataciones de la madera. De esta forma la madera siempre estará lisa. Y este tipo de madera lo podéis adquirir en tiendas de bricolaje por metros cuadrados. Y ahora vamos a este lado de la mesa y fijaros que ya tengo aquí las piezas preparadas y marcadas para construir nuestra carretilla. Los dos laterales, la pieza trasera y la frontal, lo que va a componer la rueda, los dos listones que van a ser el asa y por supuesto la parte inferior. Y antes de empezar a cortar nuestras piezas vamos a ver qué materiales y herramientas vamos a necesitar. Para que la carretilla vaya sobre ruedas necesitaremos tablas de pino alistonadas, listones y tubillón de las medidas que aparecen en pantalla, sierra de calar, taladro de 14 milímetros y avillanador de 3 milímetros, cola, tirafondos y clavos de cabeza perdida, pinturas y brocha, así como escofina y lija. Vamos a comenzar con los cortes y fijaros que tengo la base ya cortada. ¿Cómo he cortado esta base? Pues es muy sencillo. Cogéis una pieza de 60 por 50, es decir, un rectángulo, y en la parte inferior restáis 12, tanto a un lado como al otro. Siempre estoy hablando en centímetros. Entonces, marcáis una línea desde el vértice superior hasta los 12 centímetros y cortamos. Entonces ya tenemos la base lista. Ahora vamos con la rueda. Fijaros, esta rueda tan gorda que tenemos aquí, la vamos a hacer poniendo dos piezas de madera listonada para que quede bien gorda. Entonces, dos piezas de 25 por 25 y en el centro marcáis un radio de 12 centímetros. Entonces ya tenemos lo que es la circunferencia de la rueda. Entonces ahora vamos a unirla. Entonces, siempre a la hora de unir dos piezas alistonadas, si esta, la parte superior, lleva la veta en esta dirección, la parte inferior vamos a hacer que la veta lleve esta otra dirección, ¿eh? Siempre al contrario. Entonces ahora con un formón vamos a hacer unas rayas para que la cola agarre bien y vamos a utilizar en este caso cola de carpintero, ¿eh? Una buena cola de carpintero es importante siempre. Vamos a coger una brocha y vamos a darle una buena pasada de cola, ¿eh? Darle bien. Esta va a secar aproximadamente en unos 15 minutos, ¿eh? Tiene un secado bastante rápido. Bien, aplicamos la cola y ahora ¡tachán! Si la veta está en esta dirección, la superior estará así. Ponemos una encima de otra y luego con unos listones y una mordaza vamos a apretar bien y dejaremos que seque. Apretamos la última mordaza. En el caso de que no dispongáis de mordaza, podéis hacer esto poniendo peso encima de las tablas o bien con unas cuerdas. Y ahora vamos a dejar que se seque. Unos 15 minutos será suficiente. Y ahora vamos a continuar con los cortes. Vamos a comenzar con los dos laterales, el frontal y el trasero. Y fijaros que tienen una pequeña inclinación. También lo podéis hacer en recto, pero nosotros le vamos a dar un pequeño ángulo para que sea más gracioso. Entonces, la forma de coger el ángulo, muy sencillo. Cogéis la pieza inferior, ponéis la sierra de calar, aflojáis la patilla y le dais la inclinación que tiene la base. Entonces ya cuando tenemos esta inclinación vamos a comenzar con los cortes, ya que todos los cortes van a llevar esta inclinación. Retiramos, aquí tengo las piezas marcadas. Vamos a comenzar por los dos laterales. Va a ser una pieza de 60 por 50
Entonces a 19 hemos hecho una marca arriba y a 14. Y en el otro lado al revés, 14 y 19. Las unimos y luego con un bote de yogur o un vaso lo que hacemos es redondear. Y ahora vamos a empezar con el corte justo en la mitad. Ahí está la primera. Ya tenemos los dos laterales, luego cuando pongamos la sierra en recto haremos los siguientes cortes. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar la parte frontal y la parte trasera. Y fijaros un poco en los ángulos, a ver si la cámara viene un poco por aquí. Fijaros que el ángulo es hacia el interior, ¿eh? Aquí lleva también el ángulo hacia el interior y por supuesto en la parte superior es al revés, hacia el exterior, va hacia afuera. Entonces vamos con los cortes, exactamente el mismo proceso. Tenéis que tener un poco cuidado con los ángulos, entonces antes de cortar siempre mirar dos veces. Ya tengo las dos piezas cortadas, fijaros la parte trasera, como os he dicho, con el ángulo hacia afuera y la parte delantera, con el ángulo en sentido contrario. Así, aquí vendrán las dos piezas. Y ahora, observar también que le hemos dado una curva en la parte superior. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo hemos dado esta curva? Pues es muy sencillo, esto lo hacéis a ojímetro. Cogéis una regla o bien un listón, marcáis dos referencias desde abajo a la misma altura y luego podéis darle el ángulo que queráis, más, menos, en fin, a vuestro gusto. Bien, y ahora que estamos hablando de curvas, vamos a cortar la rueda que ya está seca, ya están las dos piezas unidas, entonces vamos a cortar en circunferencia. Entonces exactamente igual, una mordaza, sierra de calar, esta vez la sierra de calar ya puesta en sentido vertical sin inclinación y vamos con el corte. Ya tengo la rueda cortada, también tengo los dos laterales, la pieza trasera, la pieza frontal, la base del carro, dos cuñas que serán las que van a soportar con un eje la rueda y también las dos patas o soportes del carro. Y ahora os voy a explicar cómo hemos hecho las dos cuñas que van a sujetar la rueda y cómo hemos hecho también las dos patas que soportan el carro. Las cuñas es muy fácil. Tenéis que dibujar un trapecio, entonces 4,5 de altura a un lado, 2 centímetros al otro lado y 16 de largo. Unís los puntos y luego redondeáis. Esto podéis redondear pues con una tapa de pintura, por ejemplo, darle esa forma. Es un poco a capricho de cada uno. Entonces, una vez cortadas, tendremos las dos piezas y fijaros, cada pieza irá en esta posición, tanto a un lado como al otro. Y con las patas exactamente igual. Lo único que tenemos que tener es un poco de ojo a la hora de darle este ángulo. En función de ese ángulo, pues estará el carro más abierto de patas o menos abierto de patas. Entonces, fijaros, cogéis un listón de madera de 40 centímetros de largo, 5,8 de ancho y en la parte superior 2 centímetros. Entonces cogéis 2 centímetros, bajáis una línea de 13 hasta uniros con el punto de 1,2 centímetros. Entonces cortaríamos así en esta posición, redondeando un poco aquí y redondeando un poco ahí. Entonces ya podríamos tirafondear. Entonces ahora que tenemos todas las piezas, vamos a comenzar a lijar. A ver si tengo aquí la lija. Es importante siempre darle una buena pasada con una lija de grano medio. Podéis utilizar una máquina o bien podéis utilizar una lija de mano. Ya vamos allá. Pieza por pieza, una pasadita suave para quitar las rebarbas y a montar luego. Ya hemos lijado todas las piezas y he comenzado con el ensamble de la parte superior del cajón. Entonces, cuando hagáis un ensamble, siempre cola de carpintero y luego estamos utilizando unos clavos bien largos de cabeza perdida. Lo que tenéis que tener ahora mucho cuidado al hacer el ensamble de la parte superior es la inclinación que le vayáis a dar a la parte delantera y a la parte trasera. Fijaros que van un poco en esta dirección. Y mientras sigo montando la parte superior del carro, vamos a escuchar un interesante briconsejo. En programas anteriores hemos estado trabajando en la cocina. En este briconsejo lo vamos a seguir haciendo. Vamos a aprovechar este espacio que nos da el zócalo para guardar una pequeña escalera plegable como esta que nos vendrá muy bien para llegar a esos puntos altos de la casa. Nosotros os proponemos aprovechar el hueco entre el suelo y el estante más bajo del armario para guardar este accesorio. Será necesario cortar el zócalo a la medida de la escalera. Añadiremos 1 centímetro a cada lado para que la escalera case con holgura. Utilizaremos la sierra de calar ayudados de una guía y también con las cocinas realizaremos un pequeño rebaje que hará funciones de asa.
Para un acabado perfecto, cantearemos todos los bordes vistos con cinta de canteo. Y para terminar, atornillaremos la tapa del zócalo en la superficie de la escalera preparada para el efecto. Ya hemos terminado la parte superior de la carretilla. Fijaros que parece una cuna, un poco vasta, pero es una cuna. Entonces, la forma de ensamblar es la siguiente. Parte frontal, parte trasera, le unimos los dos laterales y una vez que tenemos las 4 piezas bien ensambladas, le ponemos la base o la tapa, siempre utilizando una buena cola de carpintero y, por supuesto, unos buenos clavos para que afiance bien. Y ahora el siguiente paso va a ser redondear la rueda. Vamos a utilizar una escofina para ello y también vamos a redondear las asas. Entonces, fijaros, tengo ya la rueda cortada y tengo 2 listones de 120 centímetros de largo. Entonces, a 12 centímetros hacemos una marca y esa será la parte que vamos a redondear. Vamos a empezar por la rueda. Podéis utilizar una fresadora, pero si no tenéis una fresadora, pues una escofina es bien barata y el efecto es casi igual. Pero hay que trabajar más. Vamos a ver. Una vez que hemos desbastado bien con la escofina, para que quede todo bien igualado, vamos a utilizar una lija de grano medio y luego una de grano fino. Entonces quedará todo bien liso y muy bonito. Ya está. Y fijaros el acabado. Ahora sí que tiene el aspecto de una rueda, con los cantos bien redondeados y bien redondo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el asa. Vamos a poner aquí en la mordaza, un poco hacia ahí, para que no nos baile, así. Y con la escofina, fijaros que la escofina tiene 2 partes. Se me ha caído el metro, pero ya lo cogeré luego. 2 partes, una parte lisa y otra parte en media caña. La de media caña nos va a servir para darle aquí un acabado redondeado, que no quede cortante. Entonces, primero empezamos con la parte lisa, así. Esto lo haremos en los 4 lados hasta que quede todo bien redondo. ¿Sí? Y ahí con la media caña vamos a ir dándole poco a poco. Fijaros cómo ya toma un aspecto redondeado y ahí continuamos. Ya tengo las empuñaduras bien lijadas, fijaros, primero escofina, una lija de grano medio después, luego una lija de grano fino y asunto concluido. Ahora vamos a hacer el agujero justo en el centro, aprovechando la marca que tenemos antes del compás para hacer la circunferencia. Vamos a hacer un agujero aquí, pasante por supuesto, y para ello vamos a utilizar una broca de 3 puntas de 14 milímetros. Entonces ponemos, ahí tenemos la marca, enchufamos la máquina y allá vamos. Ahí está. Ya tenemos el agujero pasante terminado y siempre que hagáis un agujero con una broca de 3 puntas, poner una madera debajo para que no se astille la pieza en la parte inferior. Y ahora fijaros que tengo aquí una varilla de 14 milímetros de diámetro y 9,5 de largo. Vamos a colocarla en la mitad de la rueda como si fuese un eje y vamos a darle para ello un poco de cola de carpintero para que quede ahí firme, abundante, ahí en el agujero. Ahí está. Este será el eje de nuestra rueda. Y ahora colocamos, lo centramos bien, que quede simétrico a ambos lados y dejamos secar. Y mientras se seca esto, vamos a escuchar un interesante briconsejo. En programas anteriores ya os hemos mostrado cómo pintar superficies de hierro sin preparación previa, pero también es posible aplicar un protector anticorrosivo sin plomo antes del acabado decorativo, de modo que prestad mucha atención a este briconsejo. La regla principal del pintado de metales, como el hierro o el acero, es la eliminación de la herrumbre. Empezaremos el trabajo eliminando la herrumbre. Es una tarea fundamental para evitar que el óxido se propague por debajo del recubrimiento. Utilizaremos un cepillo de púas o una lija abrasiva acoplada al taladro. El
óxido surge por la acción combinada del agua y el aire en contacto con materiales ferrosos. Para evitar su aparición podremos aplicar una imprimación protectora para metales. Nosotros hemos optado por un recubrimiento sin plomo que ofrece una gran protección. Esta imprimación secará para el repintado en 16 horas. Utilizaremos un esmalte sintético de alta calidad para exterior. El acabado en brillo que hemos escogido ofrece una resistencia superior a intemperie. Para aplicar la segunda mano esperaremos 24 horas. Ha quedado como nueva, así que espero que hayáis tomado nota. Ya tenemos todas las piezas necesarias para montar nuestra carretilla. La caja por un lado, las dos horquillas, dos cuñas y las dos patas y por supuesto la rueda. Entonces ahora se trata de unir las cuñas a la horquilla y la forma de unirla es muy sencilla. Fijaros, le damos la vuelta y hacemos dos agujeros pasantes con una broca de 3 milímetros. Luego le damos cola y pasamos unos tirafondos. Y en la parte interior vamos a hacer también un agujero de 9 milímetros y medio, que es justo el diámetro del eje de la rueda. Ahí pasaremos el eje de la rueda y vamos a hacer a un lado y al otro. Y por supuesto en las patas también haremos dos agujeros de 3 milímetros para luego ponerle unos tirafondos y unirlo a la carretilla. Vamos allá. Y ahora fijaros que voy a utilizar, como os he dicho antes, una broca de 3 milímetros y un avellanador, para que la cabeza del tirafondo entre hasta el fondo. Ya hemos hecho los 4 agujeros pasantes en las cuñas y los 4 agujeros pasantes de 3 milímetros en las patas. Ahora vamos a hacer el agujero de 14 milímetros para colocar el eje de 9,5 de largo en las cuñas. Entonces, como antes, una broca de 3 puntas y vamos a colocar una pieza de madera. ¿Sabéis cómo se llama esta pieza de madera? Le llaman mártir. Y le llaman mártir porque la pobre sufre con todo. Vamos allá. Bien, ya tenemos las dos cuñas preparadas. Os recuerdo, dos agujeros de 3 milímetros de diámetro, uno de 14 donde vamos a poner el eje de 9,5 de largo. Entonces vamos a comenzar el montaje. Cogemos las horquillas y la pieza. Esto vendrá de esta forma. Entonces un poco de cola, cola de carpintero. Ahí vamos a aplicar bien. Todo lo haremos con la otra pieza exactamente igual. Ponemos aquí, que casen bien y ahora vamos a pasar dos tirafondos. Uno a cada lado. Hay una. Ya tenemos las dos horquillas terminadas y a mí la verdad es que estas horquillas me recuerdan a los zancos que usábamos cuando éramos pequeños. Bueno, vamos ahora con el montaje definitivo. Vamos con la caja. Y ahora es muy sencillo. Esto es coser y cantar. Ponemos una pieza, ponemos la otra, cogemos la rueda y vamos a colocarla ahí, en el agujero que hemos hecho de 14. Y ello mismo nos va a pedir dónde colocar. Lo único que tiene que estar bien centrado. Entonces la rueda estará a unos 2 centímetros aproximadamente del borde. Ahí, centramos bien, que no se nos vaya. Ahí que pueda girar bien la rueda. Darle un poco de holgura. Que quede aquí bien enrasado. Y ahora, con una broca y avellanador, vamos a hacer unos agujeros, meteremos unos tirafondos y ya solo nos va a quedar colocar las patas. Vamos con el último, ahí está, y bueno, ya veis que la carretilla poco a poco va tomando su forma. Vamos a darle la vuelta, solo nos queda colocar, además de decorar, colocar las dos patas, una a cada lado. Entonces voy a quitar la carretilla flameada y vamos con las patas. Entonces la forma de colocar las patas, muy sencillo, cogéis una, la ponéis más o menos a unos 15 centímetros del borde trasero y con una sargenta la trincáis ahí, la cogéis, así. Esto no tiene importancia ahora, la que es importante es la otra, luego ya la ajustaremos esta. Ponemos de pie, ahí, que coja su inclinación y ahora ponemos la otra pieza, ahí, así. Y ahora con una escuadra, vamos a ver, 15 centímetros, tendremos que traerla un poco más adelante, ahí, 14, 15, ahí está. Pues ahora fijaros, ahí que se va, ahí que se va. Ponemos la escuadra,
y que coja su posición. Bien apoyada en la mesa. Ese es el punto exacto donde vamos a marcar. Marcaremos aquí y luego con un formón haremos un pequeño rebaje. Ahí está una. Ahora que sabemos que esa es su posición, lo que hacemos es lo siguiente. Soltamos esta, agarramos y marcamos la otra exactamente igual. Bueno, vamos a ir haciendo el rebaje. Ya conocéis de sobra cómo manejar el formón. Primero marcamos con la parte plana, así sobre la línea, damos unos golpes, siempre con el martillo en esta posición, y ahora en este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Luego vamos a ir vaciando poco a poco esa caja. Ahí. Ahí vamos a ir comiendo. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente igual. Ya hemos hecho los rebajes a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, y ahora vamos a colocar la pata. Entonces, no tenéis más que colocar la pata en el rebaje que hemos hecho y tenéis que tener mucho cuidado con este eje, que no pegue con la pata. Si veis que pega, no hay más que desplazar un poco. Entonces, colocamos hasta el fondo, ya tenemos la pata colocada y repetiremos esta misma operación en el otro lado. Y mientras realizo esa operación, vamos a escuchar un interesantísimo consejo donde Arantxa nos va a enseñar la técnica del flameado. Ya sabéis que el flameado consiste en envejecer la madera aplicando fuego, así que no me voy a extender más y vamos con ello. La madera de conífera, la madera con la que vamos a trabajar en el tema central de hoy, se caracteriza por su color claro, como estáis viendo, por un veteado abierto y nudoso y por una consistencia blanda. El veteado de la madera corresponde a la alternancia de capas blandas y capas duras, según el crecimiento diferencial de primavera o verano. Ya veréis, con la técnica que os vamos a mostrar en este briconsejo, el flambeado de la madera, conseguiremos sacar partido a este diseño natural y conseguir un acabado decorativo rústico, como el que estáis viendo. La madera de pino con la que fabricamos la carretilla se presta a las mil maravillas a este tipo de acabado. Para destacar el veteado, recurriremos primeramente al flameado. Este proceso consiste en quemar ligeramente la superficie de la madera. Utilizaremos un soplete con boquilla plana para cubrir más superficie, pasando la llama sobre la madera con uniformidad. Chamuscaremos entre medio y 1 centímetro de madera, repitiendo el proceso si fuera necesario. A continuación emplearemos un cepillo de alambre preferentemente acoplado al taladro para trabajar más rápida y cómodamente, y eliminaremos la capa de carbón. Al quemarse más las capas blandas de madera, es decir, las claras, que las duras u oscuras, pondremos en relieve la veta. Este acabado se asemeja al de la madera desgastada por el uso y podremos darle un aspecto colorido empleando tintes. Si aplicamos una pintura al agua muy diluida y frotamos de inmediato para eliminar el exceso, el tinte penetrará en las zonas claras horadadas, en tanto que la veta mantendrá su tono tostado. Ya veis, con la técnica del flambeado, la transformación de la madera es absoluta. Ya hemos montado toda la carretilla y vaya carretilla que nos ha quedado. Ahora solo nos queda decorarla. Nosotros vamos a pintarla, aunque también la podéis barnizar o flamear. Pues vamos a pintar con una pintura plástica al agua, diluida, muy diluida en agua, de tal forma que al pintar se vaya a ver la veta de la madera. Entonces fijaros que aquí tengo algunas muestras que van desde el naranja hasta el rosa. Entonces, esta parte de aquí está pintada con una capa solo. Y si le damos 2 capas, ya veis que se oscurece bastante más. Entonces ahora os voy a enseñar cómo hacer la mezcla. Vamos a utilizar una pintura verde y una pintura amarilla para que el verde sea más fuerte, más chillón. Entonces, en un botecito echamos aquí un chorrito de pintura verde y lo mismo hacemos con la amarilla, así, para darle un poco de alegría. Ahí está. Ahí tenemos la mezcla y ahora vamos a ir añadiéndole agua, como si fuese un cóctel. Ahí tenemos la mezcla y con una brocha vamos a ir mezclando hasta conseguir la tonalidad deseada. Podemos hacer luego unas pruebas en un recorte de madera. Oh, me encanta jugar con pintura. Oh, es una gozada. Andar mezclando colores. Podemos conseguir unas tonalidades preciosas. Bien, una prueba más. Vamos a ver. Ahí. Suficiente. Este verde me encanta. Vamos allá entonces. Ahora con mucho cuidadito vamos a empezar por la parte de arriba. Luego voy a poner la carretilla encima del papel. Vamos a ir por aquí.
Vamos a ir pintando un poco en dirección de la veta. Bien, vamos a poner ahora la carretilla encima del papel de periódico. Y un detalle a tener en cuenta es que si vuestra carretilla va a estar al aire libre, o bien en el balcón, o bien va a estar en el jardín, tenéis que darle, después de que el tinte se haya secado, unas buenas capas de barniz para intemperie, para que la humedad no vaya a la madera. Y mientras termino de pintar nuestra luminosa carretilla, vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para construirla. Hemos empezado encolando las piezas que conforman la rueda. La rueda, como no, es redonda y además redondearemos los cantos. A continuación, hemos cortado las piezas que componen la cubeta, con cortes en ángulo para configurar el diseño de la clásica carretilla. La horquilla y las cuñas que sujetan el eje de la rueda están redondeadas en sus extremos para un acabado mejor. El ensamblado de la carretilla lo hemos hecho con cola y clavos de cabeza perdida, practicando un rebaje para acoplar las patas de apoyo. En el tema central hemos pintado la carretilla, pero también hemos visto otro tipo de acabado en un briconsejo. Bueno, no diré este programa de hoy, Naido, sobre ruedas. Paso que vengo como una moto.